Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo más de Hablando en Código. Yo soy Herswin Pineda y seré su host. Hoy vamos a hablar de DevOps y hoy trajimos a Luis Pérez, que tiene ya recorrido aquí en Lintic. Entonces, bienvenido, Luis. Hola, gracias por la invitación, Herswin. Bueno, espero sea un rato chévere para la conversación, para la audiencia, que se aprenda un poco y bueno, nada. Me imagino que va a haber gente que no sabe ni siquiera quién es Luis, porque ya Lintic está gigante. Entonces, cuéntenos un poquito cómo llegó aquí a Lintic, hace cuánto tiempo y cómo ha sido como todo ese recorrido. Bueno, iniciando en estos momentos, yo soy líder técnico en Lintic. Llegué a Lintic gracias a una práctica del SENA. Bueno, luego de salir del colegio, pues me fui a estudiar al SENA, a un técnico en sistemas. Digamos que ahí fue donde ya estaba metido como en todos los temas de tecnología en el colegio. Digamos que mi técnica que hice dentro del colegio fue electrónica, pero digamos que obviamente desconocía todo el tema ya de nube y todo lo que se viene de desarrollo y demás. Entonces inicié con eso donde, pues digamos que diría que me fue bien. Ahí gané una mención de honor del SENA, donde lo que le proponían a uno era como que era mucho más rápido conseguir el trabajo, o sea, la práctica. Entonces, mi única condición era que fuera en Bogotá. O sea, yo sí le dije a la persona que coordinaba como todo eso que el trabajo lo buscaran en Bogotá. Entonces, bueno, yo terminé mi práctica, yo soy de Yopal, Casanare. Entonces yo ya me iba para allá, pues esperar qué pasaba, ¿no? O sea, no, tampoco tenía mucha experiencia del mercado, cómo me podía vender en lo que hacía, pues no tenía experiencia ni nada. Entonces, pues nada, ir a Yopal y esperar, obviamente, para entrar a la universidad y pues lo que se venía. Entonces, en ese transcurso de llegar, pues me entró una llamada y era Lintic, donde me decían que pues tenía una entrevista para el lunes, que si podía, y yo, bueno, sí, de una, estoy... Creo que ni le comenté a la persona de talento humano que estaba afuera, yo solo dije como que sí, yo estoy allá el lunes, ¿a qué horas? Bueno, era como las 8 de la mañana. Entonces yo de una me volví, me fui en... Creo que mi papá me llevó a Bogotá, bueno, no recuerdo cómo llegué. Tomé la entrevista y pues no, obviamente ahí esperar, entonces otra vez Aquí me volví. estamos, le fue bien. Le Sí, fue sí, bien porque aquí entonces estamos. tomé la entrevista, o sea, sentí que me fue bien, por alguna razón sentí que me fue bien, entonces salí de ahí y yo dije, pues nada, o sea, esperar, me toca otra vez irme para Yopal. Entonces, menos mal como que íbamos a tomar como almuerzo en Bogotá y ya me volvía. En ese transcurso me volvieron a llamar que tenía exámenes, que si podía tomar los exámenes médicos de una, o sea, ese día. Y yo pues sí, pues acá estoy, entonces me fui a tomar los exámenes y bueno, todo pasó, todo el tema del protocolo, el ingreso y demás. El tema es que fui seleccionado y acá estoy. Entonces, ¿cómo ¿Han llegué pasado cuántos años? Ya son como 8, casi 8, sí. Entonces, bueno, el tema es Al DevOps. hacia el ¿Cómo llegó DevOps. ahí? Porque entraste por soporte, ¿no? Sí, entonces yo, pues obviamente era una práctica, uno no va a llegar a ser DevOps en una práctica, al menos, pues no es Y hace 8 años no no es es que la por el gente tema del SENA, dijera... obviamente o sea, las personas que conocí, hay muy buenos profesionales del SENA, lo recomiendo, es como ese impulso a entrar, pues a este mundo de tecnología porque es gratis, digamos que ahí uno puede desarrollar buenas habilidades y demás. No es el complemento más grande porque igual se tiene que fortalecer con la universidad, pero digamos que para un inicio es lo mejor, sobre todo por este tema de prácticas que pues lo meten a uno al tema laboral muy rápido y pues solamente con pago, ¿no? No es una práctica gratis. Entonces, ¿cómo llegué? Prácticamente en soporte, era el equipo de TI. Allí duré haciendo como tal TI, diría que como unos 3 4 meses porque digamos que ahí mencionando Linty siempre ha sido así, que uno prácticamente el límite es uno puede aprender lo que quiera, proponer lo que quiera y pues digamos que siempre está la oportunidad ahí como para crecer. Entonces yo estaba en un ritmo donde llegué obviamente a Bogotá pues como ciudad nunca ha habido en Bogotá o en una ciudad similar. Entonces digamos que estaba como me quería comer el mundo, o sea, como pues me despertaba el trabajo, casi ni quería dormir por estar como aprendiendo y obviamente aportando a la compañía, o sea, que tenía que aprender como para estar al mismo nivel de todos los profesionales que trabajaban allí. Entonces, pues ahí inicié como en todo ese tema, apenas llegué veía que usaban AWS,
ya pues el tema de desarrollo. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Pues obviamente no me va a quedar, o sea, mi carrera no estaba planteada en todo el tema de TI, de pues obviamente el mantenimiento de computadores, todo el tema de la ofimática, sino pues yo veía que quería hacer más cosas. Entonces ahí fue donde empecé a aprender AWS por mí mismo como tal. Llega, Me acuerdo que cuando llegué, Docker, que en su momento ya estaba como Kubernetes como o sea, ya estaba, pero como que era algo que estaba muy lejos, o sea, muy, muy lejos, solo era como estudiarlo y como saber conceptos. Habían tecnologías que era, como menciono, que eran como conocerlas, pero implementarlas ya era un tema o, o ya muy enterprise o para la necesidad que teníamos. También más pequeños. Sí, exacto. Entonces como que... Kubernetes Entonces la necesidad no era esa, sino iniciar desde procesos como el tema de la automatización, que ahí es donde entra todo el tema de DevOps. Yo luego acá en mi práctica pasé todo el tema de analista de infraestructura. Es algo así el rol. Bueno, en el área de infraestructura, donde ya uno ve servidores, contenedores, habla con el equipo de desarrollo. Ahí me sentía obviamente más contento aún porque estaba mucho más cerca de todo el tema de tecnología. Ya o sea, ya entendía cómo funcionaba una web, que había por debajo, las aplicaciones que uno usaba, cómo estaba montado todo eso, que la nube en realidad no es una nube, sino son servidores en sitio, que quizá la gente cuando dice una nube, pues se imagina que eso está, no sé, en una estación espacial con servidores o algo así, sino, pues la nube son servidores on-premise. Entonces, ya, exacto, entonces ya empecé como a entender más a fondo eso. Y pues nada, ahí como el tema de la automatización, que ya es todo el tema de DevOps, como empezar pues las prácticas de lo que uno llama CICD, de Continuous Integration, Continuous Deployment, y con herramientas open source. Digamos que yo soy un amante de eso, de como herramientas open source, probarlas, que funciona. Siempre hay límites a nivel de seguridad y obviamente las necesidades empresariales, pero el open source siempre está como para un buen inicio pues de cualquier necesidad tecnológica. Entonces, empecé con herramientas que Jenkins, que creo que es lo más escuchado cuando le dicen a uno de CICD, Jenkins. Entonces, implementar Jenkins en la compañía con proyectos pequeños funcionó. Bueno, luego vámonos a algo más grande, que era algo ya pago, Circle CI, que GitLab. Montamos un GitLab local, probamos. Entonces, eso era lo chévere como también del tema open source, que uno lo instala, prueba, no funcionó, bueno, me voy con otro, pruebo, no funciona. ¿Y qué aquí se puede hacer? Porque podemos probar un montón de cosas y ver para dónde vamos luego, porque hay lugares donde no, o sea, aquí se usa Jenkins y se murió Jenkins y ya. Exacto. Aquí sí vamos evolucionando. Eso es lo chévere que uno, como menciono, el tema ya depende de uno, o sea, lo que uno quiera hacer, cómo crecer y demás, el límite pues siempre está en uno. Entonces ahí empezó todo, o sea, o sea, yo siento que un año como que, siento que pasaron como, o sea, en tiempo como 7 años, porque eran días muy largos a nivel de aprender. Ya quería que llegara al otro día para poder mostrar una nueva herramienta, una nueva solución. Entonces digamos que fue un año, luego de la práctica como que, o sea, estaba como muy centrado en eso, estaba ya como que ni un plan, nada, sino estaba como muy concentrado. Entonces, ya luego de eso, pues empezaron más experiencias a nivel del rol de DevOps, donde ya pude, pues también experimentar nuevas tecnologías, nuevas compañías, pues nuevos negocios, donde empecé a desarrollar el rol, ya, digamos, obviamente perfeccionándolo cada vez más. Y pues nada, así llegué al mundo de DevOps. Bueno, pues ya sabemos cómo llegó al mundo de DevOps, pero ahora viene la mejor parte, porque como todo, siempre puede salir mal. Entonces, cuéntenos, ¿qué cosas han salido mal? Y que... Sí, primero empecemos por qué cosas han salido mal que uno diga, esto no lo va a lograr. Y luego se logró mágicamente. Bueno, yo creo que las personas que trabajan en los roles de infraestructura, DevOps, SREs, todas las personas que están directamente con la responsabilidad de la disponibilidad de aplicaciones, servicios, siempre han tenido problemas, y obviamente que algo en producción, que la base de datos, que el código, ya hablando obviamente también de los desarrolladores, que alguno que se le sale algún fix a producción y eso tumbó todo.
digamos que en estos roles donde se ve directamente el tema pues de uno el responsable de la disponibilidad del servicio, pues siempre hay temitas de que la trasnochada, que el tema de producción, que bueno, entonces digamos que diría que cientos casos donde pues nada, o sea, hay, como mencionaba, trasnochadas, sí, fijo, el tema de la disponibilidad, en algunos casos 24/7, que alguien se le dio por el sábado conectarse, que envió una query, que envió un código y tumbó todo, entonces activar todas las personas, conectarse, empezar a ver desde el inicio qué pasó, qué surgió, bueno, entonces diría que en general he pasado por muchos malos ratos a nivel de tecnología. Creo que una vez sí nos pasó que se cayó todo un clúster porque a alguien se le ocurrió, era esa PHP Laravel, era un clúster era de trabajos, sí, era como una cola, procesaba la cola. Y se moría el clúster y cuando lo reiniciábamos volvía a tomar los trabajos de la cola y se volvía a morir. Y al final ni me acuerdo cómo fue que se solucionó. Pero fue algo Uy, eso que casi lloramos por bastante fue tiempo. un dolor de cabeza durante unos días. Porque justo la aplicación que estábamos desarrollando tenía que tener una concurrencia alta. O sea, era para muchos usuarios. No recuerdo cuántos miles, pero el tema es que sí era una aplicación de alta concurrencia. Estaba montada sobre AWS, como mencionaba Herswin. Nosotros teníamos, creo que eran tareas de SS. Iniciaron con tareas de SS, con Fargate o bueno, directamente en S2. Hablando, digamos que se puede ver como un monolito porque pues es un Laravel y una base de datos, ¿no? Es como no había mucha ciencia a nivel de microservicios. No, era un monolito. Sí. Era un monolito porque era un proxy de base de datos para poder para distribuir la carga, una cosa así. Exacto, entonces digamos que no había mucha magia a nivel de todo lo que es infraestructura. Pero entonces, pues digamos, teníamos esos problemas tuvimos ese problema de las colas porque justo hicimos unas pruebas de carga y la verdad no respondían, o sea, eran como 100 usuarios y se caía, pero nosotros empezamos obviamente como todas las cosas en la nube se pagan, pues bueno, con dinero, o sea, si usted tiene dinero puede hacer más cosas. Entonces empezamos como, no, subamos el tipo de máquinas, la base de datos, todo a nivel de recursos, ¿no? De infraestructura, de poner la máquina de no sé cuántos cores de CPUs, los 120 GB de RAM, que todo estaba balanceado pues frente a un balanceador de cargas, la base de datos igual con un proxy. Bueno, todo estaba como que uno veía y decía, pues estas máquinas pueden soportar hasta, mejor dicho, millones de usuarios. Pero no era así. Entonces, entonces el problema, yo no recuerdo cuál fue la causa raíz, pero digamos que sí fue un dolor de cabeza que... La causa raíz fue el desarrollador. Bueno, puede ser. Que gran parte se pagó con infraestructura, que en realidad eso es como se soluciona en muchas de las cosas, diría, pues que son con recursos de cómputo, ¿no? Digamos que también por el estrés que se manejan en esas salidas a producción, porque ya creo que estamos en producción, entonces como que no hay tiempo de reaccionar ok, entonces vamos a hacer un refactor de toda la arquitectura donde vamos a pasar esto a microservicios. No se pueden tomar decisiones así. No, ya estamos en producción. Sí, ya era ese día o el otro día solucionarlo, pero no, o sea, el deadline era ese, o sea, no había forma de decidir más cosas. Se implementaron cosas de APM, se implementó temas de ya como directamente el profiling de las máquinas para ver si alguna traza o algo, pero creo que como que obviamente uno ya está en esos momentos también cansado. Sí, es que era varios días, o sea, no era como... No fue como ese día pasó, sino ya llevamos varios días con el proyecto en producción. Y sí, pues empezaron a salir los errores que pasan cuando no se revisa la arquitectura a tiempo, cuando pensamos que todo está bien porque un usuario la prueba y no hacemos pruebas de carga a tiempo, sino todo se nos vino en un solo momento y a sufrir. Entonces, ahí es donde uno dice que el cansancio sí cobra factura pues en plataformas ya cuando se sale a producción de ya para allá, porque obviamente no se tienen muchas cosas en cuenta, uno no piensa bien fresco, donde tiene en cuenta muchos de los riesgos que puede pasar, y pues ese fue uno de los casos. Yo tengo un caso que siempre recuerdo como en mi carrera profesional. Es referente a era el cliente creo que era del sector bancario,
En ese momento todavía no es que estaba tan el boom de llevar todo un core bancario a nube, sino se tenía ciertas funcionalidades en nube, pero igual el core bancario sigue siendo en on-premise por temas regulatorios, por todo lo que lleva el mundo de la banca. Y a nivel de AWS y el on-premise, pues había un canal dedicado que era con Direct Connect. Bueno, muchos de los servicios, o sea, el canal de Direct Connect era uno de los servicios, diría que el más crítico, porque si no había conexión ahí, pues digamos que no funcionaba pues todo el tema transaccional que conlleva el banco. Entonces, de la nada, una API dejó de funcionar, una API que estaba en on-premise y pues no resolvía en AWS. Entonces, así inició todo. Bueno, listo, lo va a revisar. Inicialmente todo siempre es infraestructura. Entonces, cualquier primer error es infraestructura. Ese es como el protocolo de... Yo diría que cualquier empresa, además, pasa algo y llamemos al de infraestructura. Entonces, bueno, el equipo de infraestructura, bueno, vamos a revisar qué pasó. Entonces, veíamos y nosotros no, pero hay otros servicios que nosotros llamamos a on-premise y funcionan. O sea, no es el canal. Hicimos pruebas del canal, llegaban bien los paquetes, era la tasa de transferencia, había buena banda ancha. Bueno, el canal estaba en la teoría, estaba bien, porque con las prácticas que hacíamos también, pues bueno, funcionaba. Entonces, ya empezamos como, no, necesitamos apoyo de más equipos para que nos ayuden a revisar, pues, qué está pasando. O sea, no, a nivel de infraestructura vemos que los fierros y el canal, a nivel de firewall con seguridad vemos que está bien. Los puertos que ustedes están requiriendo desde AWS a on-premise están ok, o sea... Clásica de infraestructura, todo está bien, toca revisar en otro lugar. No, pero sí, o sea, uno habla ahí con los hechos de, venga, le muestro la configuración, esto está bien, yo estoy haciendo mi petición, el puerto responde, bueno, listo. Entonces, empezamos a llamar más equipos. Digamos que en esas entidades y demás cómo funciona, pues son de los famosos war room, donde empieza una llamada. Eso fue, bueno, yo estaba en su momento remoto, bueno, creo que todas las personas que estábamos ahí, la mayoría estaban remotas. Eso fue como en pandemia. Yo creo que antesito de pandemia, creo, no recuerdo bien. Entonces, bueno, iniciamos el Meet. Ese Meet duró casi una semana, o sea, ese Meet encendido. Para los que creen que hay reuniones largas, las que tienen una reunión de una semana. Exacto, ese Meet duró una semana, o sea, entraban desde gerentes, comercial, o sea, todo. Vamos a preguntar cómo vamos. Todo el mundo de personas que era obviamente la afectación ya el famoso cómo vamos, que a veces es muy difícil responder. Y pues personas técnicas, empezamos a escalar al proveedor AWS, nos asignaron pues obviamente todos los especialistas, del lado también de on-premise, o sea, era un montón de gente pensando qué pasaba. Entonces empezamos con pues las cosas pensándolas muy técnicas, que yo creo que eso fue uno de los problemas donde empezamos a sobrepensarla a nivel tecnológicamente, donde decíamos, no sé, montemos otra vez un canal, probemos con esta VPN, montemos otro ambiente de la API que está en on-premise, repliquémoslo para pegarle a ese nuevo ambiente y ver si funciona. Digamos que procesos que llevaban, obviamente, la reunión, no se llevaba solo a pensar, sino en medio día era levantar un ambiente para poder volver a probar. Entonces, digamos que todo el día se llevaba en probar muchas de las soluciones que recomendaba X persona, que podía no ser el experto, pero si él decía algo y como no funcionaba nada, pues era como probar. O sea, ahí, si no funciona nada, igual no sabemos. Es probar, o sea, probar lo que alguien diga, bueno, demás. Entonces, pasaron varios días donde también, obviamente, durante el día habían otras situaciones donde los equipos se estaban atendiendo. Entonces también se dispersaba un poco el war room. Entonces ya en un momento dijimos con el equipo, o sea, ya se pensó todo lo posiblemente a nivel de tecnología que puede haber afectado. O sea, probemos el único hecho de cambiar la forma en que se conecta. Era un stream de conexión, pues el stream de conexión pues tiene su URL, bueno, tiene su puerto y demás. Entonces pues cambiemos el puerto. Entonces pues dijimos, o sea, era lo más tonto, o sea, uno decir, pues va a cambiar el puerto y por qué. Es que uno a veces dice, ay, pero ¿eso qué va a servir? Y ¿cómo apagar y prender? Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar el puerto. Se cambió el puerto y funcionó.
O sea, era solo, o sea, se cambió no sé, del 82 al 81 y mágicamente funcionó. Entonces todo fue como, o sea, algo que, no sé, no creo que nadie, o sea, la gente podía pensarlo, pero decía no porque... Si lo digo se van a burlar. Exacto. ¿Cómo puede afectar eso? Entonces, también hay una de las cosas es como lección aprendida, ¿no? Uno siempre piensa al inicio cosas difíciles a nivel de tecnología, pero la solución siempre está en lo más sencillo. Uno debería hacer eso siempre al revés, como empezar con las cosas más sencillas para ver si funciona y ya obviamente llegar a los procesos difíciles ya sí se Pero a mí sí me ha pasado, uno pregunta cosas sencillas. En estos días estaban haciendo unas pruebas de carga y la infraestructura no llegaba. Y yo le digo, ¿cómo están escalando las máquinas? Ingeniero, es que solamente tenemos 4 máquinas y no escala. Y yo, ¿y cómo pretendían que esto iba a pasar? Igual, y los otros lo vieron como, o sea, ¿por qué pregunta eso? Pero si no, hubiesen durado ahí una semana en eso y no lo hubiesen logrado. Correcto, entonces, bueno, ahí pasó eso y yo creo que ese fue uno de los, o sea, eran días de 20 horas en la llamada, pues uno como infraestructura mostrando logs, montando un TCP DAN, un Wireshark, sniffers, como que ¿sabes qué? Nos metíamos ya en un tema de ver el paquete, cómo iba en la red, o sea, cómo estaba eso, qué tenía el paquete, hasta obviamente pensamos un tema ya de seguridad, siempre que hay un problema obviamente uno dice, firewall. Puede ser de seguridad, entonces que el tema del firewall que lo está bloqueando, pero en realidad no era nada de eso. Y a nivel de causa raíz, ese war room se acabó y ya nadie quería saber de ese problema, entonces... Toda una semana es comprensible. Entonces, pues digamos que después no se supo en realidad la causa raíz del problema, que eso es uno de los, pues, también lecciones aprendidas. Y es pues obviamente luego el investigar y tener claridad y documentar el incidente para, si vuelve a pasar, pues ya alguien dice, no, pues cambia el puerto y ya son cuestiones de segundos, minutos y no cuestión de días. Entonces, las teorías son muchas, como de el puerto quedó en modo zombie por la cantidad de peticiones, tenía que, no sé, refrescarse, el tema de los COS a nivel de red, los MTUs, o sea... El canal en realidad pudo haber estado afectado, pero no teníamos ese alcance a nivel del proveedor del canal para ver qué estaba pasando en la red. Puede que el firewall también haya tenido un bug, un incidente donde... No, es que en una semana pudo haber sido un montón de cosas y cambiaron el puerto. Se solucionó, pero era otra cosa. Exacto. El firewall se reinició 5 minutos antes solo y... Eso es lo otro. O sea, puede ser que de las soluciones que ya hemos planteado... En realidad lo solucionó, pero algún componente no se había actualizado con esa configuración. Entonces, ahí quedó como el problema. No se supo en realidad la causa raíz. Y algo que haya aprendido ahí, que diga, esto me sirve para replicarlo. Lo he replicado en otros proyectos. Yo para no pasar una semana. Creo que eso de pensar en lo más sencillo, en lo fácil. O sea, en lo más... Como que usted dice, puede ser tonto, como decía Arvin, que uno y puede sonar muy tonto de por qué va a decir eso, pero esas son las soluciones a veces. Entonces, como que no sobredimensionar y sobrepensar la tecnología, sino pues ir a soluciones sencillas. Y lo otro es el tema de los postmortem y el tema de documentar esos war room. O sea, eso sí es bueno. Me refiero a, todo el mundo está en el war room pensando, pero nadie como que está no a nivel de bitácora, pero sí escribiendo esas posibles soluciones para poder priorizarlas, porque llega una persona y no porque menospreciar como los roles, obviamente gerenciales y demás, pero pues digamos que pues votan soluciones que quizás están muy fuera del alcance de lo que está pasando. Entonces dan el poder en esos war room llevar nota de probamos esto y el resultado fue tal, sino que uno hacía cosas y no funcionó, listo, ya. Entonces como que no había esa bitácora de probamos esto, el resultado fue este, como para tener otras variantes de esa posible solución. Entonces cuando en el día 3 volvemos a leer, ya probamos esto y no funcionó. En realidad siento que eso es una de las cosas que cuando pasa un incidente así con esa gravedad, pues el poder llevar un control pues, del incidente. Y luego pues realizar lo que uno llama el post-mortem, que ya es documentar: sucedió esto, pasó en tantos días, realizamos esto, la causa raíz del problema fue
lo mitigamos así y los action items de esta solución son contratar a un experto en seguridad, o sea, no sé, contratar otro proveedor del canal porque el problema fue el canal. Entonces, digamos que tener todo documentado. Eso Y también know-how para uno poder luego buscar. Y ahora que IA, pues, yo siento que dárselo de know-how. ahora como de eso que me ha pasado, una de las cosas que más tengo presente son el tema de las causas raíz. Y es al inicio uno siempre, cuando están estos roles, son esos pañitos de agua caliente que uno llama, de, ay, esto lo solucioné y ya, a la semana pasa lo mismo. Entonces digamos que yo soy muy también con mis equipos y demás, con los otros líderes, siempre llevo eso que lo aprendí de una persona que fue mi líder un tiempo, donde él siempre me decía el tema de la causa raíz, o sea, eso es lo que se debe atacar. Entonces, listo, usted, no sé, solucionó el tema del performance de la base de datos, sacando todas las conexiones de la base de datos. Entonces, pues, oye, si usted saca, usted saca todo eso, listo, se solucionó, volvió a levantar el servicio. Pero en realidad usted tiene que llegar a la profundidad del problema donde, ok, ya hice pruebas, esto no volverá a pasar porque optimice estos parámetros de la base de datos. Si con 1000 usuarios se cae, pues póngale 100, o sea, pero es que pero ese no es el problema. Encontré hasta con el resto de equipos de desarrollo, bases de datos, que las queries están así. Ese fue lo que pasó en el proyecto del otro, en el que se caía el clúster. Era el ORM del Laravel, el Eloquent. Que normalmente la gente usa el ORM y dice, pues, eso igual resuelve. Y pues sí toca meterle lógica de cómo va a funcionar. Creo que yo le pasé al desarrollador como, leas esta guía de Eloquent, y el man lo logró resolver. Errores entre desarrolladores y DevOps. Bueno, la relación entre los desarrolladores y los DevOps no es como la mejor a veces. Pero gente que está comenzando, ¿cuáles son los errores más comunes como para que no lo sigan cometiendo? Por favor, se lo suplicamos. Sí, digamos que obviamente el DevOps es que depende de la compañía, depende del tipo de negocio. Los DevOps, pues el rol cómo se da en la compañía. Digamos que en este caso, donde yo he tenido la oportunidad de desempeñar el rol, siempre el DevOps se sigue viendo como otra área, que creo que también esa es una de las causas del problema. Es como un externo. Entonces, pues el equipo de desarrollo siempre para cualquier tema, obviamente, como decía, infraestructura, que el pipeline se demoró, que el pipeline que no está desplegando lo que es, que el monitoreo ellos no pueden ver, que no tienen esa capacidad de ver logs o demás. Ahí voy a uno de los temas que siento que al inicio, sea para un desarrollador junior o demás, bueno, también lo he visto en desarrolladores senior, en líderes, la capacidad de ver logs, y más que la capacidad es como esa proactividad de saber cómo está lo que usted hizo. O sea, usted construyó algo, o sea, un método, una API completa, en front, en lo que sea, pues usted tiene el interés de ir a ver cómo opera eso. Y de cómo opera es entender dónde está desplegado eso. Si usted desplegó una API, usted necesita saber si eso está bajo. Realmente no pasa. O sea, el desarrollador es como, ahí tiene señor DevOps, voy a ver cómo lo resuelve, me cuenta, chao. Entonces yo siento que eso es la causa raíz del entendimiento de dónde está operando su código. Entonces usted tiene que saber si eso está en AWS, si está en GCP, si está en Azure, si está en un contenedor, si está en Kubernetes, si está en una máquina virtual, si está en un Lambda. O sea, usted tiene que tener ese entendimiento para poder luego operar pues su aplicación. Si su API falló, usted puede empezar a determinar cosas de, no, puede ser porque el API Gateway, puede ser que porque la tarea de Fargate no tiene la suficiente CPU, memoria, no sé, los permisos de IAM, si está en AWS, usted dice, no, puede ser un permiso de IAM que no pudo escribir en Dynamo. Entonces, digamos que ese entendimiento de dónde está alojado su código es necesario, desde un junior hasta el rol más grande técnicamente, de entender dónde se opera eso. Y el performance también, o sea, a veces no saben ni cuál es el performance de la cosa. Exacto, y ya luego de operar el servicio, es de entender dónde se opera el servicio, pues ya es el tema de monitorearlo. O sea, pues si hay un error, un bug, pues digamos que no necesariamente tiene que pedir la ayuda de infra para ir a ver logs, sino que usted puede tener la proactividad de ir, yo quiero ver los logs de mi servicio, qué me está reportando, métricas, y pues tener la proactividad para poder sugerir soluciones. Creo que esos son como los puntos que... Hoy, a punta de ChatGPT, construimos una máquina del tiempo.
¿Qué consejo se daría aparte de comprar Bitcoin? Uy. Consejo. Diría que es el tema de documentar cosas. O sea, siempre se hacen cosas chéveres, geniales, pero no se documentan y mueren en el tiempo porque pasa por equipos, pasa por administraciones distintas, y como no está documentado la solución de cómo se debe usar y eso, pues se ve como que no sirve. Digamos que el tema de la documentación me parece que es algo fundamental para que algo sobreviva. Creo que ya con esto podemos dar como por finalizada. Creo que hablamos un montón. Y por aquí nos están mirando raro. Pero mentiras. El editor va a estar feliz con todo ese montón de minutos. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. Y recuerden que esto fue Hablando en Código, el podcast full stack de Lintic.